Eduardo Zamora es director general en Fortinet México y lidera el desarrollo comercial de la compañía en dicho mercado, al igual que los equipos de profesionales en este país. Es también el responsable por el desarrollo y ejecución de estrategias comerciales con canales de venta y distribución y la provisión de soporte de ingeniería a los clientes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología y ha desempeñado diversos cargos como director de ventas, gerente general y director ejecutivo. Previo a su incorporación a Fortinet, se desempeñó como vicepresidente de ventas en SAP México. Asimismo, ha colaborado en ese país con compañías como NCR, Hewlett Packard, CA, Teradata, Dell Computer Services, entre otros. Zamora es Bachelor Science in Management and Computer Systems por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Eduardo Zamora. Hola amigos, un gusto estar aquí con ustedes en este evento de Salud Digital. Mi nombre es Eduardo Zamora, soy director general de Fortinet en México y es un placer y un honor estar con ustedes aquí para platicar un poco sobre la importancia de la ciberseguridad en los servicios de salud en este evento regional, que nos atañe a todos porque hoy la ciberseguridad es un tema básico en el mundo digital. Y sin más, me voy tal cual a la presentación. ¿Qué es importante mencionar aquí? Que cualquier industria hoy en el mundo está montándose en el tema digital. Hoy estamos en una digitalización que nos ha llevado a cambiar la forma de hacer negocios en el mundo. El tema digital cambió drásticamente en el año pasado y avanzamos en 10 meses de pandemia, prácticamente ya un año de pandemia. Avanzamos más en estos 10 meses, un año, que en los últimos 5 años juntos cuando empezó el tema de la revolución digital. Hoy todas las empresas tienen que estar en el tema digital porque las empresas que no se digitalicen, que no se monten a esta innovación digital, tienden a perecer. Entonces, todas las empresas de todas las industrias tienen que estar ahí y la base de la pirámide para poder tener un mundo digital es la ciberseguridad. No existe digitalización ni mundo digital sin ciberseguridad, como lo vamos a ver aquí, porque la industria de la salud no se exime de esto, está inmersa tal cual y se ha convertido en uno de los targets más importantes, como lo vamos a ver en la presentación. ¿De qué se basa mi presentación? Dado este mensaje, vamos a ver cuál es el panorama en general de la ciberseguridad en el mundo de la salud. Vamos a ver cuáles son los retos que se enfrentan a nivel de ciberseguridad en esta industria. Vamos a ver cómo vienen los ataques a la industria y cuáles son esos tipos de ataques, qué es lo que me debo de preocupar y por qué es tan importante que yo esté cubierto. Vamos a ver cuáles son los impactos en el negocio, ¿no? Y en las personas, en nosotros los usuarios, los mismos usuarios también y la gente que atendemos en el mundo de la salud. Vamos a ver algunos casos de uso, es decir, algunos ejemplos de cómo se utiliza la ciberseguridad en los diferentes esquemas de este ecosistema tan grande que tiene el mundo de la salud. Y vamos a ver cómo se integran las soluciones de seguridad en este ambiente, ¿no? Por supuesto, al final vamos a ver algunas de las razones por qué Fortinet puede ser un gran jugador en esta industria. Y me arranco simplemente. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que estamos viviendo en el mundo de la salud? Bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se estima que más del 87% de los proveedores de salud utilizan el Internet de las Cosas, es decir, todos los dispositivos hoy electrónicos y digitales que están conectados a la red en la que yo doy el mismo servicio. Cerca de 80% de los proveedores de salud están haciendo una adopción de la nube, es decir, yo no todo lo tengo aquí, monto mis aplicaciones, las monto en las nubes, las veo en algún dispositivo y entonces tengo una segunda capa, aumento la superficie de ataque. Y casi el 60% del filtrado de los datos, de lo que sucede, de los ataques en el mundo de la salud, vienen por temas internos, es decir, son amenazas internas. Antes, hace algunos años, hablábamos de la seguridad perimetral y la seguridad informática. ¿Y qué era eso? Que no fueran a penetrar mi red por fuera. Hoy la red también se puede penetrar por dentro. Y casi 60%, 6 de cada 10 ataques vienen por dentro de la empresa. Es decir, tengamos mucho cuidado con eso también. Los ataques están avanzando, los ataques son cada vez más en número, en volumen, pero también cada vez son más sofisticados y aumenta en el mundo de la salud, en esta industria de la salud, se incrementó año con año, del año pasado se incrementó 60% el número de ataques. A nivel general, en todas las industrias, les puedo decir que 3 veces más aumentó el número de ataques por la pandemia de lo que venían siendo antes. Se triplicó y
principalmente en el último trimestre del año pasado, de 2020, se aumentaron enormemente los ataques. ¿Por qué? Porque los cibercriminales se dieron cuenta dónde estaban las fallas, y mucho tiene que ver con, nos fuimos todos a trabajar a casa, nos fuimos a estudiar a casa, y se incluso pues aumentó la telemedicina enormemente, ¿no? Porque hoy también se dan consultas en esta industria, se dan consultas de forma remota, no todo tiene que ser en sitio. Entonces, cuando los cibercriminales se dieron cuenta de que todos nos fuimos a trabajar atrás, a casa, nos fuimos a trabajar de forma remota, y nos llevamos herramientas de colaboración, aplicaciones, todo, pero ¿y estaban los enlaces en las casas seguros? Lo hacíamos de la forma correcta, teníamos una VPN, es decir, una red virtual privada en la que yo me conecto, tenemos las mejores prácticas, etcétera. Pues no es raro entonces que la mayoría de las brechas causadas por esto vienen de las herramientas más sencillas que tenemos, y el principal vector de ataque es el email, porque por ahí viene el phishing y otra serie de ataques, pero lo vamos a ver ahorita en un siguiente slide. Pero decía yo también de la sofisticación de los ataques, ¿no? Algo que está muy de moda hoy en el mundo de la salud, también en la industria de la salud, es el ransomware. Esa forma de atacarte en la que te roban algo de información, la capsulan o la secuestran, efectivamente, y te piden un rescate. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que cuando no hay el rescate, y les voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Hace algunos años, ya cuando empezaba el mundo digital, una empresa en Inglaterra desarrolló un marcapasos digital que se podía ir midiendo, que podías tú ver todo el tema de tu marcapasos, pues en tu dispositivo móvil y después en los wearables, ¿no? En tu reloj, en cualquier dispositivo que estuviera conectado a internet, tú podías ver cómo iba tu marcapasos, cómo estaba funcionando, cómo estaba tu salud. Imagínense que los cibercriminales se dieron cuenta, esta empresa que por supuesto hacía marcapasos digitales para un sector alto de la población, bueno, pues entró, sacó la base de datos, la secuestró, la encapsuló y le dijo a la empresa: si no me pagas tal cantidad de millones de dólares, pues yo no te regreso esta información, y al contrario, voy a usar esta información para darle, digamos que un switch down a los marcapasos digitales que tienen tus clientes. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando ya no solamente de un ciberataque que dañe la integridad de los datos de alguien, sino que dañe la integridad física. Estamos hablando de vida o muerte. ¿Qué pasó a esa empresa? Lo único que les puedo decir es que entramos también a ayudar, pero que finalmente, pues obviamente tuvieron que pagar un rescate, pero la empresa inmediatamente tuvo que actuar para cubrir toda esa superficie de ataque y para cubrirse de ataques que jamás pensó que pudieran suceder. Entonces, es solo un pequeño ejemplo de lo que vamos a hablar más adelante, pero imagínense si hablamos ahora de los dispositivos móviles, de la telemedicina, de estar sea en sitio o sea de forma remota. Prácticamente el 90% de las organizaciones están utilizando hoy, de las organizaciones de salud, están utilizando hoy algún dispositivo móvil para la atención a los pacientes, ¿sí? Un celular, dispositivos especiales, PDAs, una tableta y la misma computadora, etcétera. 72% de esos dispositivos son dispositivos móviles, ¿no? Es decir, una tableta o un celular. Y prácticamente el 70% de las aplicaciones que corren ahí no están seguros, y los dispositivos móviles no están seguros. Estamos hablando de que más de 640 millones de dispositivos que se utilizan hoy para atender en el tema de salud a nivel global. Por supuesto, bueno, que tiene esto un gran impacto, como lo pueden ver aquí en la lámina. Se habla de que más de 6,000 millones de dólares al año es lo que cuesta en la industria de la salud, por ser un ecosistema tan complejo en el que intervienen muchas partes, no solamente es quien da el servicio, sino los terceros, las farmacéuticas, los proveedores, etcétera. Es todo un ecosistema que tiene altos costos en el tema del cibercrimen. Vamos a ver, si a esto le sumamos toda la regulación, es decir, todos los temas de cumplimiento que se tienen, bueno, pues hacemos todavía un mundo más complejo. Ahora, todo este tema del compliance, de los requerimientos legales, de los cumplimientos que tenemos que hacer con las regulaciones, y más en esta industria, regulaciones locales, regulaciones internacionales. Si la empresa es internacional, tiene que seguir las regulaciones del país, las regulaciones de la región, las regulaciones de la empresa con la que está trabajando, con algún proveedor que se está trabajando de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Tenemos que seguir todas las regulaciones, y las regulaciones en muchos casos en esta industria se hicieron para ayudar a proteger precisamente las transacciones, para poder ayudar a proteger a los prestadores de salud y también a los pacientes, ¿no? Se habla, por ejemplo, del HIPAA, ¿no? El Health Insurance Portability and Accountability Right to Access. Ese es un gran ejemplo
de una de las regulaciones que se siguen. Seguramente en parte de la región la tenemos que seguir cuando tenemos que tratar con terceros que no están en nuestro país, pero cada país además tiene sus propias regulaciones y se hacen para tratar de protegernos. Sin embargo, no son suficientes. La regulación no es suficiente y no podemos basarnos en pensar, como sigo la regulación, entonces estoy protegido. Más del 80% de los médicos reconocen que la regulación actual no es suficiente para nada para poder cubrirnos de las amenazas cibernéticas, ¿sí? Es decir, no es suficiente con que haya una regulación y yo la siga. Yo tengo que ver por mi propio servicio, por mi propia organización, por mi propia institución y por el tema personal que pueda estar cubierto en toda esa superficie de ataque, ¿no? Alcanzar el requerimiento de seguridad es entender cuáles son estos retos de los que estamos hablando. Y el reto es todos estos dispositivos que se utilizan para poder atender a los pacientes hoy día. Veamos algo muy, muy sencillo. En una sala de atención de urgencias, ¿no? O en cualquier quirófano, la mitad o más de la mitad de los dispositivos hoy están conectados a la red, son dispositivos digitales. Imagínense que le bajan el switch de poder utilizar ese dispositivo digital. Imagínense que alguien se mete a cambiar los datos del expediente médico electrónico de la gente. ¡Qué horror! O sea, ¿qué va a pasar? ¿Van a atender a la persona incorrecta o en el padecimiento incorrecto? Todo eso es digital, entonces todo eso requiere que tengamos primero que nada la conciencia de que es una realidad que me pueden atacar. Hace muchos años y en otras industrias de las más atacadas hablábamos de que había dos tipos de empresas. Las empresas que ya habían sido atacadas y las que estaban por ser atacadas. Hoy eso ya cambió y cambió más con la pandemia. Sigue habiendo dos tipos de empresas. Las que fueron atacadas y lo saben y las que fueron atacadas y no lo saben. Esto nos lleva a algo bien interesante. ¿Cuál creen que es hoy una de las industrias más atacadas? La industria de la salud, el healthcare. Solamente por debajo de la industria financiera, que por supuesto siempre ha sido una industria muy sensible, ¿no? Cuando hablamos de temas económicos, es una industria muy sensible al cibercrimen, pero hoy healthcare se pone como la segunda industria más atacada, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Para decirlo de forma resumida, la latencia de la red. Estamos hablando de vida y muerte, no podemos tener mucha espera, o sea, mucha latencia en la red para poder atender a los pacientes, para poder estar checando el expediente electrónico y al mismo tiempo que estoy dando la consulta, etcétera. La integridad de los datos, imagínense lo que decía hace un rato, que los datos fueran manipulados, que yo esté atendiendo al paciente incorrecto o a la enfermedad incorrecta. Y todo lo que se puede hacer a lo que podemos llegar cuando estamos metiéndonos con los datos de los pacientes que estén incorrectos. Wow, hablando nuevamente de vida o muerte, ¿no? La eficiencia operacional, ¿no? La innovación digital ha hecho que se utilicen muchas soluciones puntuales para ir cubriendo cada una de las partes de la ciberseguridad, cuando lo que necesitamos en realidad que no sean silos, sino una solución integral que me cubra end-to-end, punto a punto, todas las posibles amenazas que yo voy a tener. En esta industria particular, la distribución física de los sitios y los proveedores y los colaboradores es un ecosistema muy grande, el ecosistema de salud. Entonces necesitamos proteger cada punto y estar seguro que con el tercero que estoy trabajando, con mi proveedor, con mi cliente, con todos estemos asegurados en el mismo ecosistema. Por supuesto, esto nos lleva al costo, ¿no? Hoy, además del costo que tiene el manejar silos de cada una de estas cosas y el costo que tiene poder cubrir todos los aspectos de la ciberseguridad, también estamos viendo que hay un declin, se está declinando, está bajando el tema de los programas, los reembolsos que hacen las aseguradoras, los reembolsos que hace el gobierno, que hacen algunas empresas, están bajando. Entonces también hace que la industria de la salud tenga que trabajar con presupuestos mucho más limitados. Entonces hay que entender también que necesito algo. No puedo decir que el costo tiene que ser bajo. Tengo que entender más bien como algo integral que me puede ayudar y me ayude a bajar los costos. Y lo decía hace rato también el tema de las regulaciones, ¿no? El reporteo que se tiene que hacer por el compliance estará un gran reto aquí porque tengo que reportar a las diferentes regulaciones a las que tengo que obedecer y sin embargo saber, insisto, que la regulación no es suficiente. Yo tengo que ver por mi organización y por mi persona, por el que está dando el servicio y asegurarme que se esté dando de la forma correcta y que estoy cubriendo todos los puntos de falla, todo lo que llamamos esa superficie de ataque, ¿no?
Aquí viene un tema en la pantalla, un slide que a mí me gusta mucho porque es bien importante entender cuáles son esas amenazas, ¿no? Y un dato crudo bien importante, ¿no? Casi el 90% de las organizaciones de salud han experimentado en el último año al menos una intrusión grave en su organización. Pero la mayoría, más de la mitad, han experimentado 3 o más, y digo graves, porque de nuevo, puede haber intrusiones muy sencillas, pero pueden ser intrusiones muy graves. Un ransomware que secuestre, como decía hace rato, la base de datos de mis clientes a los que les voy a poder parar o bajar el switch de un marcapasos digital. Imagínense el impacto, ¿no? Vamos a ver cuáles son todos estos, o la mayoría de estos métodos, de las formas en las que nos pueden atacar. Malware, el 50% es malware. ¿Pero qué es el malware? Es cualquier software o aplicación maliciosa que lo que busca es entrar a tratar de manipular, de robar o de generar confusión en los datos, ¿eh? Poder hacer algo con los datos de mi organización. El spyware, en el 40%, más del 40%, el spyware es un tipo muy particular de malware que lo que hace es entrar a espiar qué es lo que está pasando, cuáles son las transacciones que se están haciendo y entender o conocer más la organización o la víctima que yo tengo, o seleccionar a mi víctima basado en cuál es el que tiene mayor movimiento, mayores riesgos, etcétera. Lo decía yo y muy fuerte, más del 30% de las amenazas vienen de ataques internos, ¿sí? Entonces necesito protegerme, y ataques internos pueden ser de cualquiera de estos tipos que estamos viendo en la pantalla. Los ataques por los dispositivos móviles. Puede ser un malware o un spyware que entra al dispositivo móvil y el dispositivo móvil se conecta a la red de la organización, a la red del hospital, a la red del proveedor, a la red de la farma y trata de buscar vulnerabilidades para atacarlas. El ransomware, que ya decía, clarísimo, ¿no? Agarro la información, la encapsulo, te la secuestro y te pido un rescate. ¿Qué pasa si no la rescatas? ¿A mí para qué me sirve esa información? Puede ser que tú ya no la puedas accesar, pero dices, bueno, puedo vivir sin esa información o tengo una copia de respaldo, por decir algo muy banal. Pero entonces este cibercriminal lo que hace, esta información es la vende en el mercado negro. Ahora imagínense una empresa que tiene años desarrollando su base de datos, sus pacientes, que tiene un historial importante con los pacientes y que esa información de inmediato se utiliza después de una gran historia en la que se ha elaborado toda una organización, pues le pasan esa información muy rápidamente a esa base de datos con la información de toda esa propiedad intelectual que se ha generado durante años, se la venden a una organización que están haciendo. Venden la información en internet para alguien que de la noche a la mañana puede convertirse en una nueva organización, que ya tiene base de datos, ya tiene clientes, ya tiene propiedad intelectual, ya se desarrolló. Ahí la importancia del ransomware, y es una cuarta parte de los ataques vienen por ahí. Después vienen algunos ya un poco más sofisticados, más complicados, que es, por ejemplo, la denegación de servicio, que eso no es más que simplemente cuando una organización criminal lo que hace es entrar a la red de la organización y le impide a la organización poder dar el servicio adecuado, es decir, interrumpe la red. Y el phishing, bien importante, solo el 20% de los ataques vienen por ahí, sin embargo, el phishing es el principal vector de ataque, y el phishing no es solamente en el email, puede ser en un mensaje de texto, en un SMS, en una llamada en la que te dicen, pues por favor, usted se ha ganado un premio, toque el número 4, y al momento que tocaste el número 4, estás abriéndole la puerta a un malware. En el momento que abres un email y le das clic a una liga maliciosa, estás abriéndole la puerta al malware. En el momento que abres un archivo y lo ejecutas, estás abriéndole la puerta al malware. El phishing es todos esos mensajes que traen algo malicioso y con el que te enganchan de alguna manera, te enganchan en algo, y de ahí explota un malware adentro de tu organización que se va penetrando diferentes áreas de la organización. Los ataques, bueno, importante en la inyección de SQL. La inyección de SQL es cuando simplemente se hace una intrusión a la base de datos, se inyecta algo a la base de datos para sacar información de la base de datos. En este caso hablamos de los electrónicos médicos, de los expedientes electrónicos de los pacientes. Imagínense toda la información que pueden sacar ahí o que pueden manipular ahí. Los ataques de día cero, es decir, estamos hablando de que hay múltiples aplicaciones que corren en múltiples dispositivos con los que estoy atendiendo a mis pacientes, con el que estoy todos los días dando mi servicio, pero esas aplicaciones se actualizan. Los ataques de día cero es cuando las aplicaciones se actualizan y en el día cero el fabricante no se da cuenta que una nueva versión tiene un bug, tiene una brecha que se puede atacar, y los cibercriminales están muy atentos de atacar esas brechas el día 1, inmediatamente el día 0, para poder penetrar antes de que sean parchadas, antes de que sean actualizadas, ¿no?
y un tipo de ataque curioso que se llama los ataques de intermediario, man in the middle attack. ¿Qué significa? Es alguien que se mete y en este ecosistema que hay Electronic Data Interchange, que hay múltiples chats y profesionales entre médicos, entre médico y proveedor, entre médico y farma, entre médico, paciente, farma, etcétera, se meten en medio de esas comunicaciones para ver lo que están platicando y en el momento que hay esa comunicación, a lo mejor una entidad le da la clave a otra entidad para poder entrar a una aplicación y en ese momento el ataque de intermediario roba esa clave para poder entrar y accesar con privilegios a la cuenta. ¿Se dan cuenta este mundo de ataques que puede haber? Quería centrarme mucho en esto para después decirles, bueno, el impacto que esto genera. Estos retos, este panorama genera un impacto tan fuerte que es más del 40% de las organizaciones de healthcare han sufrido una caída operacional que afecta la productividad. Prácticamente un 40% también han tenido alguna caída que afecta ya la seguridad física, no solo la cibernética, sino la física y la pone en riesgo. Más del 30% de las organizaciones han experimentado una brecha que daña la reputación de la empresa. Ojo, esto es muy importante porque ahí es cuando te dañan en un bug, en un área, te roban algo de información, todo puede solucionarse, pero cuando dañan tu reputación, eso no solo cuesta dinero, cuesta millones de dólares, sino que eso también causa un impacto en la lealtad de los clientes. ¿Quién se quiere atender con alguien que fue recientemente y abiertamente atacado o que continuamente es atacado? Más del 30% han sufrido un impacto en el revenue directamente, por supuesto, y bien importante, una cuarta parte, 1 de cada 4 organizaciones de salud o 1 de cada 4 ataques en el tema de healthcare han perdido datos críticos de pacientes, del ecosistema, de la información entre proveedores y atención de la atención a los pacientes. No es extraño entonces que el costo promedio de una brecha importante, de un riesgo alto de cibercrimen, cuesta más de 6 millones, casi 6 millones y medio de dólares, es el costo promedio de una filtración de datos, de una caída operativa, de un ataque, de un ciberataque. ¿Sí? Obviamente, la mayoría de las brechas lo que buscan es sacar los datos médicos, los datos de los pacientes, es justamente manipular, utilizar, generar confusión, generar algo que me dé un beneficio económico. Por eso en el healthcare se necesita una estrategia integral de ciberseguridad que tenga una plataforma integrada, que utilice, que me ayude a cubrir toda esa superficie de ataque de todo mi ecosistema, no solamente de yo proveedor, sino yo proveedor y todo mi ecosistema. Que tenga una cobertura que me ayude a cubrirlo cibernética y físicamente, electrónica y físicamente. Físicamente, ¿por qué? Porque hay sistemas de voz, de datos, de redes y sistemas de videovigilancia que necesitan estar integrados en esta solución. Una seguridad que cubra mi red central, pero también todas las sucursales o branches que yo pueda tener. Estamos hablando de salud, bueno, pues los hospitales tienen diferentes sucursales y estamos hablando también no solo de sucursales, sino de clínicas, sino de médicos que tienen una red impresionante o importante de lo que podría ser todo un branch, ¿no? Una eficiencia en el procesamiento, por supuesto, se necesita que sean soluciones avanzadas que puedan cubrir y de forma eficiente y rápida todas estas brechas. Y por supuesto que me ayude con la latencia de la red y que sea costo-beneficio. No estamos hablando, no se puede hablar de decir necesito algo que sea barato. No, aquí se trata de eficiencia en costos, ¿no? Que me ayude a cubrir los costos. ¿Por qué? Porque necesito protección de amenazas internas principalmente. Detección, tener un sistema de detección de amenazas robusto, es decir, para poder ir empezando a prevenir, y aquí entra muchas veces la inteligencia artificial, sistemas integrados que van aprendiendo de lo que está sucediendo para poder prevenir de ataques, prevenir de situaciones en el futuro. Por supuesto, buscar empresas que tengan un liderazgo en la industria y que sean, como dije, soluciones efectivas en costo, que no demeritar en costos, pero sí que sea efectiva en costo y que sea de una manera integral, monitoreada en una sola. Aquí no voy a entrar a este detalle, pero bueno, estamos hablando de que hay diferentes casos de uso en la industria de la salud. No me voy a ir por ahí, pero es para cada tipo de organización, para cada tipo de problema hay una solución, pero lo más importante es que tengan una solución unificada, automatizada y que se pueda monitorar desde una sola vez, que sea efectiva en costo y que me cubra toda la superficie de ataque de los ataques conocidos y de los desconocidos, que me ayude a empezar a prevenir el tema de la salud.
Básicamente, ahí es donde yo me quedo. No quiero hablar mucho más, solamente decirles por qué Fortinet puede ayudar mucho en el mundo de la salud, porque somos una empresa líder en el tema de ciberseguridad. Nos dedicamos únicamente a la ciberseguridad punto a punto, una empresa con casi 30 billones de dólares en capitalización de mercado, prácticamente 3 billones de dólares de revenue en el último año, y algo bien importante, más de 700 patentes en el tema de ciberseguridad. Se necesitan los siguientes 5 o 6 proveedores del tema de ciberseguridad para cumplir la cantidad de patentes que tenemos en Fortinet. ¿Qué significa eso? Que en nuestro ADN está la innovación, ¿no? 3 de cada 10 firewalls en el mundo son Fortinet. Y en Latinoamérica somos el número 1, donde 1 de cada 2 firewalls entregados en Latinoamérica son de Fortinet. Eso habla de nuestro liderazgo y nuestro mayor beneficio, nuestro mayor valor no son nuestras soluciones, es nuestra gente, que al igual que ustedes en el tema médico, vamos y los escuchamos para hacer un diagnóstico de lo que tienen y les damos una solución a ese problema. Les pido acercarse a los expertos en ciberseguridad para cubrir todo este mundo tan importante del tema de salud, en el tema de salud y generar principalmente conciencia a nivel alto en las organizaciones y bajarlo, permearlo en toda la organización de que el cibercrimen es una realidad, de que se necesita ciberseguridad en el mundo digital y más hoy en la industria de salud, que es la segunda industria más atacada a nivel global. No me queda más que decir que agradecerles la oportunidad. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.